Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Cuánto le cuesta a Venezuela refinar su petróleo crudo? Reportes sugieren que Venezuela estaría importando el combustible más ligero para diluir su petróleo y para aliviar los costos de refinación. ¿Es así? ¿Pero cómo funciona? Vamos a examinar el tema con la perspectiva del analista de Barclays y economista venezolano Alejandro Grisanti, que se une a nosotros desde Nueva York. Alejandro, ¿te sorprendió? Buenas noches. ¿Te sorprendió o no la noticia? Mira, realmente era una noticia que demuestra la falta de planificación de un gobierno. Es un gobierno que nunca había estado acostumbrado a planificar y por consiguiente no nos sorprende a ningún venezolano la noticia de que necesitemos importar petróleo para diluir el petróleo muy pesado que hay en la faja petrolífera del Orinoco, y eso es precisamente lo que el gobierno tiene que hacer. La pregunta que hacemos es: ¿cómo el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, las más grandes reservorios de petróleo en todo el mundo, por qué tiene que importar petróleo? Porque tiene también petróleo ligero. Bueno, entonces, si pensáramos, por ejemplo, en el caso de Canadá, ¿no? En Alberta, que tienen ese petróleo arenoso del que pueden sacar después de un proceso desgastante para refinarlo. También hay quien puede decir, bueno, en realidad es una necesidad a la que se debe recurrir. Tal vez el precio es competitivo, tal vez les conviene más hacer esto y no hacer el arduo proceso de refinación. ¿O esto es, a tu criterio, una demostración de que realmente la gente que maneja el petróleo en Venezuela hoy no sabe lo que hace? Mira, yo creo que tú tienes petróleo hoy en Venezuela liviano para poderlo mezclar con el petróleo extrapesado y exportarlo. No solo que te necesites hacer la refinación dentro de Venezuela, es decir, hay un pozo que queda muy cerca de la faja petrolífera del Orinoco, que se llama el Furrial. Uno debería sacar el petróleo del Furrial, que es un petróleo muy liviano, para poderlo llevar hasta el Orinoco, llevarlo a la faja, mezclarlo con este petróleo extra pesado y poderlo exportar. Yo creo que en Venezuela, y por eso decía, en los últimos años lo que hemos visto es que los pozos más viejos, los pozos que a lo mejor tienen un grado mayor de dificultad para su explotación, los han venido abandonando. Esos son los petróleos livianos que tiene Venezuela y esos son los petróleos livianos que podría producir Venezuela para no tener que importar petróleo, en este caso que viene de Argelia. Desde el punto de vista del contexto internacional, claro, las grandes potencias no están alineadas con Venezuela para nada a nivel pensamiento, a nivel político, ¿no? A nivel de proselitismo en general también se podría decir. Pero el precio del barril de crudo hoy, ¿complica un poco las cosas o está totalmente no relacionado con la situación que estamos hablando en este momento? Mira, Guillermo, el precio del barril de petróleo complica muchísimo las cosas para Venezuela. De cada 100 dólares que entran a Venezuela, prácticamente 97 dólares son producto del petróleo. Y para que tengamos un cálculo, una caída como la que se ha producido en las últimas 6 semanas, de 20 dólares el barril, estaríamos hablando que Venezuela va a dejar de percibir 15.000 millones de dólares. Un país que acabó de terminar unos 12 meses con la mayor inflación del mundo, con niveles de escasez sumamente altos, con un gobierno que gasta muy por encima de lo que puede gastar, le encontramos que tiene un recorte de ingresos de 15.000 millones de dólares, y eso nos hace desafortunadamente prever que los próximos 12 meses para Venezuela van a ser muy duros, van a ser años de un año todavía de mayor inflación, mayor escasez, y los venezolanos desafortunadamente van a pasar mayores necesidades. Esa cifra que nos estás dando, Alejandro, de 15.000 millones, ¿es en el término de un año? En el término de un año, si se mantienen los precios actuales, es decir, Claro. los precios pasaron de 103 dólares el barril del Brent a 83, y esas 20 dólares de caída producen una disminución de ingresos para el gobierno de Venezuela y para Venezuela de 15.000 millones de dólares. De todas formas, estamos hablando que más o menos el gobierno venezolano necesita el barril de crudo alrededor de 100 dólares, ¿no? Para que le cierren los números en el presupuesto. Mira, este ha sido un gobierno, y los 15 años, este ha sido un periodo chavista, digamos, donde el gobierno siempre, como decimos en Venezuela, se ha arropado muy por encima de lo que lleva la cobija. Es un gobierno que tiene una voracidad fiscal inmensa y que siempre gasta más de lo que tiene. Cálculos de la firma Ecoanalítica nos indicaron ayer que para balancear el presupuesto, ellos calculan que el barril de petróleo tendría que estar en 125 dólares para poder balancear ese presupuesto, que son
prácticamente más de $40 por encima de lo que está el precio Claro, actual. y además hay algunas variables, y esta es la última pregunta a la que apelo a tu experiencia, que podrían provocar que subiera. Por ejemplo, una temporada de huracanes activa, pero ahora la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico termina el 30 de noviembre, entonces no es factible que haya huracanes que podrían complicar la situación en el hemisferio norte. ¿Cuáles serían los otros elementos que podrían beneficiar a la situación de Venezuela o que tengan un impacto no tan negativo como las noticias que estamos analizando? Mira, yo creo que lo más importante es que retomemos, y creo que a todos los países del mundo le conviene, un mayor crecimiento de las grandes economías emergentes, de China, de la India, de Brasil, que se encuentra un poco aletargada por ese proceso de elecciones que está viviendo. Yo creo que un resurgimiento del crecimiento de estos motores del mundo que llevan a un crecimiento de la demanda es lo que puede apuntalar precios. Pero no es muy probable, de hecho, ahora la tendencia marca lo contrario. Nos pareciera que no es probable, y sobre todo que el gran productor del mundo, el gran exportador del mundo, que es Arabia Saudita, pareciera que está dándole señales al mercado de mantener precios relativamente bajos para poder sacar algunos competidores marginales como los que producen aquí en Estados Unidos el petróleo exquisito para poder mantener su cuota de mercado. Gracias a nuestro invitado Alejandro Grisanti por los conceptos y por haberse acercado a nuestro buró de la ciudad de Nueva York. Alejandro, un gusto, hasta luego. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta luego.